Bueno, hermanos, un placer estar con ustedes, un privilegio abrir la palabra juntos de nuevo en esta noche. Regresamos a nuestro estudio de Proverbios. Recordarán que el martes nos quedamos en Proverbios capítulo 1, versículo 19. Y en lo que llegan ahí les recuerdo que este gran libro tiene como tema central la sabiduría. Sabiduría. Esto quiere decir en el libro de Proverbios la capacidad de entender la palabra de Dios y aplicarla a la vida cotidiana, toda área de la vida. Comenzamos ahí en Proverbios 1, versículos 1 al 7, viendo la introducción al libro, y en el versículo 7 recordarán que explicamos que el libro se puede resumir en el versículo 7 del capítulo 1, en donde el Espíritu de Dios a través de Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y este tema se encuentra desarrollado a lo largo de los 31 capítulos de Proverbios. Hay una muestra de contrastes entre aquellos que aman la sabiduría y aquellos que la desprecian. Dijimos que por naturaleza el ser humano desprecia la sabiduría. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice Romanos 3:18. E inmediatamente después de la introducción, Salomón comienza ahí en el versículo 8 diciéndole a su hijo: oye, hijo mío. Y de aquí desde el 1:8 hasta el capítulo 9 encontramos una serie de exhortaciones que Salomón le hace a su hijo allá por el año 900, allá por los años 900 antes de Cristo, cuando se escribió, se compilaron los proverbios entre el 900 y el 600. La mayoría de ellos, recordarán, los escribió Salomón, otros Ezequías, los compilaron varias personas, pero en su mayoría el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Y explicamos que la primera exhortación la encontramos ahí en el 1:8 al 19. Ahí explicamos que la primera área de exhortación que toca Salomón para con su hijo es el área del amor al dinero. Cómo evitar el materialismo, cómo evitar el avaro. Y explicamos esto a detalle en nuestra última sesión. A continuación, en el capítulo 1, versículos 20 al 33, encontramos otra exhortación, y aquí encontramos una advertencia. Aquí en Proverbios 1, 20 al 33 encontramos la advertencia que hace la sabiduría. Aquí en este gran texto encontramos lo que llamamos una personificación de la sabiduría. ¿Qué es una personificación? Es una figura de dicción. Aquí la sabiduría es presentada como una persona. Recuerden que Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo aquellos que están en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, pueden tener acceso a esta sabiduría que Dios da en su palabra. Y aquí en Proverbios 1, 20 al 33, encontramos la advertencia más importante que puedes escuchar en tu vida. ¿Por qué? Porque ninguna otra advertencia te advierte del peligro que ésta te advierte. ¿Y cuál es ese peligro? El desobedecer a Dios, el pecar contra Dios. Vivimos rodeados de advertencias. Por ejemplo, cuando compras un medicamento, encuentras ahí advertencias de efectos secundarios, ¿no es cierto? Si te pasas de la dosis, te puede pasar esto. Tenemos también advertencias en el área alimenticia. Cuando compras un producto y si eres alérgico, por ejemplo, a las nueces, tienes que poner atención cuando te dicen advertencia: este alimento ha sido procesado en instalaciones donde se usaron nueces. Y tienes que tener cuidado porque si lo tomas te puede producir una reacción alérgica si eres alérgico a las nueces. O inclusive en el tránsito, en las calles, advertencia: alto, tienes que bajar la velocidad, de lo contrario puedes exponerte al peligro de chocar. Y tenemos toda serie de advertencias. Sin embargo, la advertencia más importante es esta. La advertencia más importante que un ser humano puede escuchar la encontramos aquí en Proverbios 1, 20 al 33. ¿Y por qué es la más importante? Porque esta advertencia que presenta aquí Dios
a través de las páginas, a través de los versículos de Proverbios 1, 20 al 33, es la advertencia del juicio que merecemos cuando pecamos. Aun si eres cristiano, esta es una advertencia que se aplica a ti, porque si estás viviendo en pecado como cristiano, si te estás aferrando a algún pecado, aunque si realmente de nuevo has venido con una fe arrepentida, mediante Cristo únicamente, por gracia únicamente a Dios, sin obras en absoluto, sabes que ninguna condenación hay para ti. Romanos 8:1, la salvación es segura, has recibido la vida eterna, no la vas a perder, pero esta advertencia se aplica a ti, porque si estás albergando algún pecado en tu vida, entonces te estás exponiendo al juicio de Dios en forma de disciplina, como dice Hebreos 12. Si no conoces a Cristo, esta advertencia te advierte del juicio que te espera en el infierno eterno si mueres hoy sin conocer a Cristo. Entonces, aquí en Proverbios 1, 20 al 33, vamos a estudiar 3 elementos de advertencia que te motivan a escuchar la sabiduría en Proverbios. 3 elementos de advertencia que te motivan a escuchar la sabiduría. Observen el primero, versículos 20 al 23. Primer elemento de advertencia. Vamos a ver el llamado de la sabiduría. El llamado de la sabiduría. Y vamos a leer el texto conforme lo vamos explicando. No lo vamos a leer antes de entrar a detalle como lo hicimos el martes. Por motivos de tiempo queremos cubrir lo más que podamos, pero al mismo tiempo sin sacrificar las riquezas que encontramos aquí en este gran libro. Vean el primer elemento de advertencia que te motiva a escuchar la sabiduría. Observen el llamado de la sabiduría. Proverbios 1, 20. Observen los lugares en los que la sabiduría clama. Recuerden, esta es una personificación. La sabiduría aquí está siendo presentada como si fuera una persona. Y dice en Proverbios 1, 20. La sabiduría clama, observen dónde, en las calles. Alza su voz en las plazas. Versículo 21. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Las puertas de la ciudad en ese entonces, recuerden, las ciudades bíblicas estaban amuralladas. Recuerdan los muros de Jerusalén, por ejemplo, en el libro de Nehemías, los muros de Jericó, recuerdan, en el libro de Josué. Y en ese entonces se amurallaban las ciudades con el propósito de protegerlas de invasores. Y por lo tanto, si la ciudad estaba amurallada, la única manera en la que podías entrar era mediante las puertas. Pero las puertas no solo funcionaban como acceso a la ciudad, sino que también funcionaban como el centro cívico, el lugar también donde se llevaban a cabo las transacciones legales, como en el libro de Ruth, recuerdan en Ruth 4, por ejemplo. Era, por así decirlo, como la notaría de la ciudad también, un lugar muy importante. Y el punto aquí, versículos 20 al 21, observen ustedes qué tienen en común las calles, las plazas del versículo 20 y versículo 21, los principales lugares de reunión y las entradas de las puertas de la ciudad. ¿Cuál es el común denominador entre estos 4 lugares? ¿Son lugares privados? No, son lugares públicos, abiertos a toda persona. En otras palabras, los versículos 20 y 21 indican que la sabiduría está disponible a toda persona. Ese es el punto aquí. En términos de aplicación, estos versículos pueden ilustrar la verdad de que Dios se da a conocer a todo ser humano mediante la creación y la conciencia, como dice Romanos 1, 20 y Romanos 2, 15. Todo ser humano sabe que Dios existe. Al ver la creación de su eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Él, de modo que no tienen excusas si terminan en el infierno, porque el que termina en el infierno es porque escogió darle la espalda a la revelación que ha dado de sí mismo, Dios. Entonces, Dios se revela a todo ser humano, se hace accesible a todo ser humano mediante la creación, de tal manera que si un ser humano ve la creación y empieza a buscar a Dios por la gracia de Dios, Dios va a hacerle llegar el Evangelio para que pueda conocerlo. Porque recuerden que Hechos 4:12 dice
que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esto lo vemos ejemplificado, por ejemplo, con el eunuco etíope de Hechos 8, 26 al 40, ¿recuerdan? Que él, siendo de Etiopía, siendo de una nación gentil, alejado del pueblo de Israel, Dios en su gracia puso ese deseo en el eunuco de buscarlo, y el eunuco lo buscó, y Dios hizo que Felipe le predicara el evangelio y se salvó el eunuco a través de la fe arrepentida en el Señor. Entonces, de esta manera Dios hace accesible a todo ser humano el que lo pueda conocer a través del Señor Jesucristo, y así, mediante el Señor Jesucristo, el ser humano pueda tener acceso a su sabiduría revelada en su palabra. Pero escuchen, también para un cristiano, los versículos 20 y 21, este llamado de la sabiduría también puede ilustrar las oportunidades de estudiar, escuchar y obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, Dios ofrece a toda persona que le conozca a Dios y pueda entender y obedecer su palabra. Este es el punto de los versículos 20 al 21. Es un llamado a todos. Por eso, versículo 20, clama en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, y está llamando la sabiduría. Noten, por cierto, hermanos, esto ilustra la gracia de Dios, ¿no es cierto? Dios, en su infinito amor, quiere darse a conocer a la humanidad, y es la única manera en la que lo podemos conocer, cuando Él toma la iniciativa de revelarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Se revela a través de la creación, la revelación general, la creación y la conciencia, pero también a través de la revelación específica que es su palabra. Por eso dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿recuerdan? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días, Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la sabiduría clama, versículos 20 y 21, y añade en el 22, Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Qué está diciendo aquí? Observen de nuevo el versículo. Dice la sabiduría, ¿hasta cuándo, oh simples, en el hebreo ingenuos, amaréis la simpleza? Y noten cómo va incrementándose la actitud pecaminosa por la que identifica aquí el versículo 22 a su audiencia. Versículo 22, ingenuos, y los burladores, se refieren en el hebreo a los más rebeldes y osados. Y noten la última palabra, los insensatos, estos son incrédulos que persisten en su pecado. ¿Hasta cuándo ellos van a aborrecer la ciencia? Y la ciencia aquí, el conocimiento en contexto, es la sabiduría del 1:7, ¿recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De nuevo, pensando en cómo este pasaje ilustra la respuesta, en primer lugar, del incrédulo, a pesar de que Dios le ofrece sabiduría, salvación en Cristo, el incrédulo prefiere deleitarse en su pecado y no buscar la sabiduría y la salvación en Cristo. ¿Se dan cuenta? En el 20 y 21 la sabiduría está clamando. Sin embargo, en el 23, noten, los simples aman la simpleza, burladores el burlar, y los insensatos aborrecen la ciencia. Esto ilustra la pecaminosidad humana. El hecho de que en el 22 los simples amen la simpleza. Noten que no dice los simples buscan la sabiduría, y los burladores anhelan someterse a Dios, y los insensatos quieren venir con una fe arrepentida a Dios. ¿Dice eso? No. Aman la simpleza, desean el burlar, aborrecen la ciencia. De nuevo, este es Romanos 3, 10 al 11. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto ilustra la pecaminosidad humana expresada en su amor por el pecado, en su deleite en el pecado. Pero también el versículo 22 puede ilustrar a un creyente que quizás no se está disciplinando en obedecer la palabra de Dios. Recuerden, aún como cristianos genuinos,
podemos darle la espalda a Dios y ceder a nuestros deseos pecaminosos. Recuerden, Pablo dijo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todavía como cristiano tienes propensidad, tendencias a pecar y puedes, en lugar de escoger someterte a la palabra de Dios, ceder a tus deseos pecaminosos, lo cual te prohíbe la palabra de Dios. Entonces, podemos ver esto también, puede ilustrarse esta verdad del versículo 22 en el área de la vida cristiana. Y noten, sin embargo, que a pesar de que los simples aman la simpleza, los burladores, versículo 22, desean el burlar, y los insensatos aborrecen el conocimiento, la sabiduría les dice, versículo 23, volveos a mi reprensión. Hermanos, esto es gracia. Esto es favor inmerecido. Porque aunque no quieren sabiduría, versículo 22, Dios les ofrece que se arrepientan. Esto es Romanos 2:4 para el incrédulo. O menospreciar las riquezas de su longanimidad. ¿Recuerdan? De su paciencia, benignidad, ignorando que su paciencia te guía al arrepentimiento. Esta es la paciencia de Dios hacia el incrédulo. Y aún como cristianos, esto también ilustra cómo Dios es paciente con nosotros, ¿no es cierto? Recuerda esto, Dios dice, sed santos como yo soy santo, ¿no es cierto? 1 Pedro 1:14-16. ¿Somos santos todo el tiempo aún como cristianos? ¿Nos conformamos de manera perfecta en términos prácticos a su palabra y a lo que a Él le agrada? Claro que no. ¿Merecemos su disciplina? Claro, no nos va a quitar la salvación por su gracia, porque no hay condenación ya, Romanos 8:1. Pero, escucha, si te pones a pensar en lo mucho que desobedeces a Dios aún como cristiano, en comparación a lo mucho que Dios demanda de ti que seas santo, merecemos mucho más ser disciplinados por Dios de lo que Él nos disciplina, ¿no es cierto? Mucho más. Sin embargo, vean la paciencia de Dios y obviamente a su discreción Dios nos puede dar tiempo para arrepentirnos, pero puede haber momentos en los que dice, se acabó aquí, voy a disciplinarte, necesitas una corrección. Entonces, vean la gracia de Dios, a pesar de que en el 22 no quieren venir a Él para conocerlo y poder someterse a Él. Versículo 23, Él dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, esto les voy a dar sabiduría y os haré saber mis palabras. ¿Y cómo responden a este llamado? Vienen corriendo y dicen, perdónanos, Señor. Perdónanos porque, versículo 22, amamos la simpleza, deseamos el burlar, aborrecimos la ciencia. ¿Así responden? Observen cómo responden a este llamado. Observen el segundo elemento que encontramos aquí que te motive a escuchar la sabiduría en Proverbios. Versículos 24 al 25 nos presentan el rechazo contra la sabiduría. El rechazo contra la sabiduría. Versículo 24. Por cuanto llamé, sigue hablando la sabiduría, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis, en el hebreo, ignoraron, sino que ignoraron todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. En otras palabras, fueron indiferentes y no respondieron. De nuevo, esto puede ilustrar al incrédulo que persiste en rechazar la oferta por parte de Dios de darle sabiduría, de darle salvación en Cristo. Pero también puede ilustrar al creyente que, habiendo sido confrontado con la palabra de Dios en algún área en donde está pecando, escoge aferrarse a un pecado. ¿Y con qué frecuencia hacemos eso, no es cierto? Que abres la palabra de Dios, la estudias, escuchas un sermón y en medio de ese sermón ves en el texto, necesitas ser paciente. Y recuerdas, no estoy siendo paciente con mi cónyuge, con mi hijo. Necesitas someterte a las autoridades. No tengo una actitud sumisa a mis autoridades, no estoy pagando lo que debo, necesito ir a pagarle esto al gobierno y no lo he hecho. Y en lugar de arrepentirte y decir, Señor, perdóname, tengo que corregirme, muchas veces le damos la vuelta.
¿no es cierto? Y lo minimizamos y tratamos de justificar. Bueno, no soy paciente con mi cónyuge, pero él es un patán. O necesito ser más amoroso con mi esposa, pero esta señora es de lo peor. No, ¿qué voy a ser amoroso con esta mujer? No, estás pecando. Te aferras a tu pecado en ese momento. Y a pesar de que Dios llama aquí en los versículos 20 al 23, y hay rechazo por parte del incrédulo, por parte del creyente en ocasiones, si no se somete a la palabra de Dios, versículos 24 al 25, observen cómo responde la sabiduría en los versículos 26 al 33. Observen el juicio de la sabiduría. Ya vimos el llamado, el rechazo, ahora veamos el juicio de la sabiduría. Versículo 26. Estos necios fueron indiferentes al llamado de la sabiduría en el versículo 25, y observen cómo la sabiduría responde a su indiferencia en el 26. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto es lo que les aterra, es la idea. Esto no es crueldad, escuchen. Alguno puede decir, qué cruel Dios aquí. No, esto no es crueldad. Este es el juicio de Dios contra aquellos que rechazaron su oferta de conocerlo y someterse a su palabra. Recuerden el contexto, versículo 24. Llamó y no quisieron oír. Extendió su mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo de Dios y su reprensión no quisieron. Y por eso Dios les dice, versículo 27, yo me voy a reír en el 26 de su calamidad. Versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué es esto? Están sufriendo. ¿Por qué? Porque versículo 24 y 25 despreciaron la sabiduría. Esto puede ilustrar lo que le pasa a un cristiano desobediente y también a un incrédulo que muere sin Cristo. En el caso de un cristiano que se aferra a algún pecado y por la palabra de Dios sabe que está mal y no deja su pecado, y entonces Dios lo disciplina y sufre, como en Hebreos 12:10, Dios al que ama disciplina, lo veremos en Proverbios 3. En el caso de un incrédulo también puede sufrir temporalmente por rehusarse a escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo, si muere en esa condición, sin haberse arrepentido y creído en Cristo, va entonces a enfrentar el juicio de Dios en el infierno eterno. Noten, y estando ahí en ese sufrimiento, noten cómo actúan estas personas que desecharon la sabiduría y están enfrentando el juicio de Dios. Versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. En otras palabras, mucha atención, será demasiado tarde para buscar y seguir a Dios y su sabiduría. Y esto, hermano, se puede aplicar a un creyente o a un no creyente. Por ejemplo, un creyente quien mediante la palabra de Dios sabe que no debe pecar en un área y que en lugar de arrepentirse se aferra a su pecado y digamos que participa de la cena del Señor en pecado, y como a los corintios, Dios lo disciplina. 1 Corintios 11, 29 al 30, ¿recuerdan? Por participar de manera indigna de la cena del Señor, había muchos enfermos y debilitados, y aún otros Dios les había quitado la vida, aún otros dormían. En esos momentos, cuando Dios te disciplina como cristiano, obviamente quieres salir de esa situación y obedecer la palabra de Dios, ahora sí. Y claro, como cristiano te arrepientes, le pides perdón a Dios, Dios te perdona, pero aquí ya, como lo vemos en el versículo 28, ya es demasiado tarde para evitar lo que estás viviendo, porque estás enfrentando la consecuencia de haber despreciado a Dios y a su sabiduría. En el caso de un no creyente que persistió en rechazar a Dios y murió sin Cristo, va al infierno y es demasiado tarde para salir de ahí. Una vez que esté en el infierno ya no puede salir. Y esto lo sabemos porque, entre otros textos, recuerdan en la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16, en esa parábola donde, recuerden, muere el mendigo Lázaro y el rico también. El rico ya está ahí sufriendo,
Y recuerdan lo que le dice ahí el rico a Abraham. De nuevo, es una parábola que ilustra varias verdades de cómo es la vida después de la muerte en el cielo o en el infierno. Y ahí ya está el rico que murió no arrepentido, murió impenitente sin haber entregado su vida a Dios a través de Cristo. Y en Lucas 16:24, ahí está el rico dando voces y dijo, Lucas 16:24, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora sí está sufriendo. Y en medio de su sufrimiento le pide a Abraham que tenga misericordia de él, que le provee algo de alivio. Y por cierto, su naturaleza de rico no ha cambiado, porque aquí le está pidiendo a Abraham que mande al mendigo, a Lázaro, y noten cómo, esta es una gran ilustración de cómo en el infierno el incrédulo que termine ahí por haber muerto sin Cristo no va a tener una naturaleza cambiada. Aquí el rico todavía está mandándole a Lázaro qué hacer cuando ya no están por su culpa. Ellos aborrecieron, ellos no escogieron. Versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ellos son responsables por haber menospreciado la sabiduría, y por eso, versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué está diciendo aquí? Espiritual y moralmente ellos cosecharán lo que sembraron. Esto es una forma del juicio de Dios que se reitera en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Temporalmente darle la espalda a Dios y a su sabiduría para pecar trae sufrimiento y dolor a la vida de una persona, sea que un cristiano lo haga por ocasiones en su vida o un incrédulo como estilo de vida. Y eternamente para un incrédulo que muere sin Cristo va a enfrentar el sufrimiento eterno del infierno por haber rechazado a Dios y a su sabiduría en Cristo. Versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad, en el hebreo esa palabra significa la complacencia, la comodidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, versículo 33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal o del desastre en el hebreo. Noten lo que dice el versículo 32. Los necios se engañan pensando que están cómodos a salvo. La prosperidad, la complacencia de los necios los echará a perder. Y esa complacencia viene a partir de un sentido de seguridad falsa, quizás de una religión falsa, que creen que por sus obras van al cielo y están bien con Dios, o quizás porque tienen dinero, tienen salud, tienen trabajo, tienen una buena familia en términos morales, aunque son unos impíos, piensan, yo estoy bien. Pero esa comodidad los echará a perder. Ellos se engañan pensando que están cómodos, a salvo, pero realmente van al camino de la destrucción. Y aquí, noten, volvemos a ver un contraste que se reitera a lo largo del libro de Proverbios. Versículo 32, los ignorantes, los necios. Contraste en el 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. En el 32, noten, el necio sufre por despreciar la sabiduría. Pero, versículo 33, el sabio disfruta de la tranquilidad de seguir el camino de la sabiduría. Este es el salvo obediente. Este es el cristiano obediente. Ahora una pregunta. Dice aquí en el 33, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, del desastre. ¿Acaso esto significa que si oyes la sabiduría vives una vida 100% libre de problemas? ¿Significa que si vienes con una fe arrepentida a Dios y te sometes a su palabra, lo cual es sabiduría, vives sin problemas? No. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo afectado por el pecado y por ello no estás libre de problemas. Por vivir en un mundo que odia a Dios, rechaza su sabiduría, no estarás libre de problemas. Pero sí disfrutarás de la paz y el gozo que el Espíritu de Dios produce en una vida
que está sometida a su palabra, aún en medio de circunstancias difíciles y también en medio de circunstancias fáciles. Entonces, como cristiano, Proverbios 1, 20 al 33, es una advertencia muy importante, la más importante, porque te advierte del juicio al que te expones por tu pecado. Como cristiano, si estás agregando algún pecado en tu vida, escucha esta advertencia antes de que sea demasiado tarde para evitar la disciplina de Dios en tu vida. Y si no conoces a Cristo, también esta es la advertencia más importante que puedes oír en tu vida. Puede ser a lo mejor alguien que ha estado en la iglesia por años, conoce de memoria la Biblia y externamente es moral, pero en la profundidad de tu corazón amas tu pecado y odias a Dios. Y ves a Dios como un medio para obtener tus deseos personales. Y eres como un Judas. ¿Recuerdan? De los 12 discípulos, uno nunca nació de nuevo, fue Judas, ¿recuerdan? Y era un actor profesional Judas. ¿Cómo lo sabemos? Porque la noche en la que fue entregado el Señor, ¿recuerdan? Cuando el Señor les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, todos dijeron, ya sé quién es ese canalla Judas. No, ¿qué dijeron? Soy yo, Señor. Nadie tenía la menor idea ni sospecha de que Judas era un impostor. Y esto apunta a que Judas fue un maestro del engaño en términos externos. Entonces, de la misma manera, puedes tú ser un Judas y ser alguien que externamente se ve como cualquier otro cristiano genuino, pero en la profundidad de tu corazón eres como un Judas que ama el pecado y ves a Cristo como un medio para obtener tus deseos personales. Y si ese es tu estilo de vida, de amar el pecado y de ver a Dios como un instrumento para que tú seas satisfecho, entonces tú no conoces a Dios y estás en peligro de su juicio. Entonces, si no conoces a Cristo, escucha esta advertencia y deja de aferrarte a tu pecado, deja de rechazar persistentemente a Cristo antes de que sea demasiado tarde y mueras sin Cristo y termines en el infierno eterno. Esta es la advertencia más seria que una persona puede escuchar. Ahora pasemos al capítulo 2. Ahí podemos terminar, pero gracias a Dios tenemos mucho más tiempo. Esto en sí es un sermón, pero vamos al capítulo 2. Gracias a Dios tenemos tiempo. Y noten, vamos ahora, aquí en el capítulo 2 encontramos la protección de la sabiduría en tu vida. Digamos que ya escuchaste la advertencia del capítulo 1 que acabamos de ver en el versículo 20 al 33. Y obviamente aquí, de nuevo, Salomón le está hablando a su hijo. Si su hijo escuchaba la advertencia que le dijo su padre, de escuchar la sabiduría, de venir con una fe arrepentida a Dios, de someterse a Dios y expresarlo en que obedecía a Dios en toda área de la vida cotidiana, entonces iba a disfrutar de lo que vemos en el capítulo 2, la protección de la sabiduría en tu vida. Esto es fabuloso. Si escuchas la advertencia del capítulo 1, vas a disfrutar los beneficios del capítulo 2. Y aquí en el capítulo 2 vemos la protección de la sabiduría. Hermanos, la protección es algo que es parte de nuestra vida. Buscamos protección de situaciones que atentan contra nuestra familia o nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, buscamos protección contra el desempleo, que es tan común en nuestro día. ¿Cómo buscas protección del desempleo? Bueno, en términos prácticos cotidianos, cuidas el trabajo para que no lo pierdas. Buscamos protección contra el desempleo, quizás no solo cuidando el trabajo, sino también quizás buscas ahorrar un poco por si pierdes el trabajo. Buscas protección, por ejemplo, contra enfermedades. ¿Cómo? Comiendo bien, haciendo algo de ejercicio, durmiendo. Buscas protección sin duda de ladrones. Por lo menos en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, ustedes saben, una de las ciudades más peligrosas del mundo, y probablemente también en Vigo aquí puede haber una parte peligrosa, aunque hasta ahorita me han dicho que no hay partes peligrosas. Pero sin duda evita ciertos lugares a ciertas horas de la noche. Seguramente en ciertos lugares sabes que te expones a peligro y la protección la encuentras evitando ciertos lugares. Y quizás
Buscas protegerte de perder tu patrimonio, tu inversión en una casa, en un coche, comprando un seguro quizás, contra siniestros. No sé si así se llaman aquí en España, me corrigen hermanos, que luego yo con mi mexicanismo los puedo confundir. Buscas protección contra la pérdida de salud quizás, con un seguro de discapacidad, o buscas protección de provisión, de que te falte la provisión económica, ahorrando, invirtiendo, comprando un seguro de vida, teniendo inversiones. Y realmente buscar protección en todas estas áreas puede ser una bendición. Y es importante conforme Dios te permite hacerlo y tu conciencia está tranquila. Pero la protección más importante que debes buscar es la protección de la sabiduría en tu vida. Y esa es la protección que presenta Proverbios capítulo 2. Aquí en este gran capítulo vamos a estudiar dos verdades que te enseñan cómo encontrar la protección de la sabiduría en tu vida. Dos verdades que te enseñan cómo disfrutar de la protección de la sabiduría en tu vida. Observen la primera, versículos 1 al 4. Vamos a ver la condición para tener sabiduría. La condición. Versículo 1. Proverbios 2, versículo 1. Hijo mío. Recuerden, esta frase se repite en los primeros 9 capítulos de Proverbios. Salomón le habla a su hijo y le dice, hijo mío. Pero recuerden, esto se puede aplicar a hijas también y a todo hijo de Dios en general. Hijo mío, Proverbios 2:1, si recibieres mis palabras. Salomón le dice, si aceptas mis palabras, versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esto habla de memorizar. Haciendo, versículo 2, estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Esto habla de estar atento. Versículo 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Una pausa ahí. Observen la palabra clamares. Esta palabra clamares en el hebreo se usa en el Salmo 4:1 de un rey clamando por ser librado de angustia. Habla de un deseo intenso expresado en un clamor. Y la idea aquí es que el hijo debe tener un deseo intenso por ser sabio. Versículo 4. Añade aquí Salomón, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, versículo 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una pausa. Observen el versículo 4 de nuevo. Salomón le dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué cosa? Si buscares y escudriñares la sabiduría como a plata, como a tesoros. ¿Por qué la analogía? ¿Cómo busca alguien plata? ¿Cómo busca alguien un tesoro enterrado, dinero perdido? ¿Cómo buscarías si el gobierno de Vigo te dijera en este momento, miren, nosotros somos muy amables, como un gesto de amabilidad a la iglesia de Teis en Vigo, les queremos dar una buena noticia. A 1 metro de profundidad exactamente de aquí adentro, aquí mismo en este terreno, hay un tesoro de 1 millón de euros. Y queremos ser muy amables con ustedes, ustedes han sido muy buenos con la comunidad, el que lo encuentre es suyo. Así que pueden ir por sus piolets, sus palas, lo que necesiten, el que encuentre el tesoro es suyo. ¿Cómo lo buscarías? De manera apasionada, ¿no es cierto? Intensa. Y esa es la idea aquí en el versículo 4. Si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros. Esto es, ese deseo intenso que vemos desde el versículo 3, apasionado, debe mostrarse en un esfuerzo intenso, como el de una persona que busca un tesoro enterrado, dinero perdido. Noten aquí el contexto. Si aceptas, versículo 1, si estás atento, versículo 2, si deseas intensamente, versículo 3, si te esfuerzas, versículo 4, por obtener sabiduría, entonces, versículos 5 y 6 vas a encontrarla. ¿Cómo la encuentras? La clave está en los versículos 5 y 6.
entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y aquí está en el 6, escuchen. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Cómo la da Dios? De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Conocimiento e inteligencia son paralelos a la sabiduría. ¿Qué sale de la boca de Dios? Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. En otras palabras, ¿dónde encuentras la sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Cómo se expresa prácticamente este esfuerzo por encontrar sabiduría? Versículos 1 al 4, muy simple. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. ¿Recuerda? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Bien la palabra de verdad. ¿Cómo se expresa prácticamente este esfuerzo por encontrar sabiduría? Estudiando diligentemente la palabra de Dios. Esta es la única manera que Dios ha diseñado para ser sabio. Esto lo explicamos anoche, recuerdan hermanos, en el seminario de predicación. Nos encantaría que para poder entender la Biblia, para aplicarla correctamente, fuera estilo microondas, como estas bolsitas que las metes un minuto y ¡pum! En un minuto ya están las palomitas, ¿no es cierto? Pero no es así, no es así. Demanda un esfuerzo intenso por estudiar la palabra de Dios. Esta es, hermanos, la primera verdad acerca de la sabiduría que te lleva a encontrar la protección de la sabiduría. Esta es la condición para tener la sabiduría. Te esfuerzas por estudiar la palabra de Dios con una actitud humilde y vas a encontrar entonces los, número 2, beneficios que te proveen protección de la sabiduría. Los beneficios de la sabiduría, versículos 5 al 22. Aquí en Proverbios 2, 5 al 22, encontramos 8 beneficios que disfrutas por esforzarte al encontrar sabiduría. 8 beneficios de protección que disfruta el que se esfuerza por tener sabiduría. Dicho de otra manera, aquí hay 8 beneficios que disfruta el que se esfuerza por estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios. Dicho de otra manera, aquí hay 8 bendiciones que disfruta el creyente obediente a la palabra. Observen el primero. En primer lugar, entenderás el temor de Dios. Y obviamente esto es para tus hijos también. Si lo has entendido y lo enseñas a tus hijos, número 1, entenderás el temor de Dios. Versículos 5 y 6. Observen ustedes de nuevo el 5. Entenderás el temor de Dios. Entonces, ya vimos el contexto, versículos 1 al 4. Si aceptas, versículo 1, si estás atento, 2, si deseas intensamente, 3, si te esfuerzas por estudiar, versículo 4, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan qué es el temor de Jehová? Proverbios 1:7, lo vimos anoche. Tiene 2 componentes: un asombro reverencial ante la gloria de Dios, ante quién es Él, y número 2, un temor sano de pecar contra Dios, un temor de que Dios me juzgue si peco. Eso es el temor de Dios. Vas allá del conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible esto? Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. Él es la fuente. Esa es la única manera de saber cómo aplicar la palabra de Dios a toda área de la vida cotidiana. Y recuerden que eso es sabiduría en el libro de Proverbios. La capacidad de aplicar la palabra de Dios a toda área de la vida cotidiana. Solo Dios da la sabiduría. Noten cómo, versículo 6, ¿cuál es el medio? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Noten, hermanos, qué privilegio. Si buscas la sabiduría estudiando diligente y humildemente la palabra de Dios, versículos 1 al 4, Dios te dará sabiduría mediante entender lo que sale de su boca, versículo 6. Y de nuevo, ¿qué sale de la boca de Dios? Su palabra. Su palabra. Solo en la palabra de Dios encontrarás la sabiduría. Y mucha atención, hermanos. No hay otra fuente.
No hay otra fuente. Versículo 6, Jehová da la sabiduría y la da a través de su palabra. Por eso dice, de su boca. Es triste, ridículo. Personas que profesan a Cristo, que buscan sabiduría, buscan cómo aplicar la palabra de Dios a la vida cotidiana en algún otro lugar que no es la palabra de Dios. No la van a encontrar, porque solo Dios es la fuente y ha determinado darla solo a través de su palabra, no a través de sueños, no a través, como decíamos anoche en el estudio, de impresiones mentales, sentimientos, supuestas visiones, supuestas revelaciones de Dios extrabíblicas, no. Solo a través, versículo 6, de su boca. Otra vez, no solo de pan vivirá el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Aquí está su palabra. Y noten, hermanos, no es mediante una lectura superficial que vas a saber cómo aplicar la palabra de Dios a toda área de la vida cotidiana. No es mediante una lectura superficial, ya lo vimos en los versículos 1 al 4, sino mediante un estudio diligente que te lleve a entender correctamente la palabra de Dios para aplicarla correctamente a la vida diaria. Hermanos, vean de nuevo los versículos 1 al 4, no los tienen que ver, nada más piensen en esto. El énfasis aquí es que es un esfuerzo intenso. Versículo 1, véanlo de nuevo. 2:1, hijo mío, si recibieres. Allí está la aceptación. Versículo 1, y mis mandamientos guardares. Allí está la memorización, hay un aspecto ahí de esfuerzo. Y noten, enfatiza el esfuerzo, haciendo estar atento tu oído, inclinando tu corazón. Versículo 3, si clamares. Versículo 4, claro, le pides a Dios entendimiento, sabiduría, abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley, ¿no es cierto? Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Hermanos, esto no es leer la Biblia en un año, sí. No. La lectura de la palabra de Dios es parte del estudio, pero no es lo único. Advertencia, no vas a entender correctamente la palabra de Dios, no vas a saber cómo aplicarla correctamente a la vida cotidiana si solo la lees diario. ¿Por qué? Porque eso no es el todo. Sí es importante leerla, claro, por supuesto, es parte del estudio, pero necesitas entender qué es lo que el autor original le quiso decir a la audiencia original. ¿Y cómo lo entiendes? La lees, la observas y echas mano de buenos libros que te ayuden a entender el contexto histórico en el que fue dada. Cómo entendía, qué quiso el autor original decirle a la audiencia original. Recuerden, hermanos, la Biblia se escribió, el último libro, Apocalipsis 96 después de Cristo, hace unos 2000 años atrás, en condiciones culturales totalmente diferentes, con un idioma totalmente diferente al nuestro, con un uso de palabras totalmente diferente al nuestro, ¿no es cierto? ¿Cómo esperas aprenderla en una lectura? No puedes. No puedes. Hermanos, la Biblia se interpreta, claro, ya dijimos, pidiéndole a Dios, pero esforzándote por aplicar el método de interpretación literal, histórico, gramatical. ¿Qué es eso? Interpretas la Biblia como interpretas cualquier otra obra literaria, aplicando los principios universales de interpretación literaria. ¿Cómo vas a entender el Quijote a menos de que entiendas el contexto histórico de Cervantes? No puedes, ¿o sí? No, ninguna otra obra literaria, así es la Biblia. Sin embargo, llegamos a la Biblia y pensamos que con una lectura ya la entendimos. ¡No! Por eso no la entendemos y por eso la aplicamos mal. ¿Se dan cuenta? Claro que sí. ¿Cómo vas? ¿Sabías tú que en Samuel, cuando dice ahí que Saúl se cubrió los pies, ¿sabes a qué se refiere eso? Es un eufemismo para decir que fue al baño, fue al aseo. Aunque ores 8 horas, no vas a saber eso a menos de que tomes una enciclopedia bíblica que te ayude a entender eso, ¿no es cierto? Claro, y así hay muchas cosas en la Biblia. Cuando dice la Biblia, subieron a Jerusalén, ¿por qué? ¿Había un elevador? No, por la altitud de Jerusalén. Necesitas entender la geografía. ¿Por qué Pilato es un corrupto, aunque obvio bajo la soberanía de Dios, se lava las manos? ¿Recuerdan cuando dice, yo soy inocente de la sangre de este justo? ¿Recuerdan allí en el juicio de Jesús? Y reconoce que Jesús no es digno de muerte. ¿Por qué Pilato es tan corrupto y cede a la presión de los judíos? Aunque sabía que Jesús era inocente. Tienes que tomar un libro y ver que históricamente Pilato estaba bajo mucha presión política y ya le tenía la pistola en la sien Roma, y si
no agradaba a los judíos, le iba a costar su carrera política. Entonces, desde el punto de vista humano, tenía que quedar bien con los judíos, aunque soberanamente cumplió el plan de Dios y cometió esa injusticia. ¿Cómo vas a entender todo eso? Orando 8 horas y leyendo la Biblia y conociéndotela de memoria, hermano, no vas a poder. ¿Por qué? Porque hay aspectos históricos, gramaticales, que necesitas entender echando mano de buenos libros que te ayuden a entender la Biblia correctamente y así aplicarla correctamente. Y dices, bueno, ¿qué libros uso? Bueno, acércate a tus ancianos, te pueden recomendar algún buen libro, puedes echar mano de buenos comentarios, por ejemplo, conocimiento, el libro, el comentario del conocimiento bíblico es bueno. En el Nuevo Testamento, Hendrickson, Biblia de Estudio MacArthur, libros que te ayuden a entender cuál es la intención del autor original, a la audiencia original. Entender esa intención del autor original es la interpretación correcta. Nada de que yo la leo y a mí me dice esto y a ti te dice aquello. No, Señor. Lo que hay que saber cuando estudias la Biblia es qué es lo que quiso el Espíritu de Dios decirle a la audiencia en ese momento. ¿No es cierto? Hace años, digo, no soy muy romántico, pero hace años tratando ahí de convencer a mi esposa de que se casara conmigo, le escribí alguna cartita de amor, no tiene muchas. Y la tendrá por ahí guardada. La tiene guardada, yo sé. Pero hermanos, les puedo enseñar la cartita que le escribí. Y lo que le dije ahí, se lo quise, yo sabía lo que le quería decir en ese momento, tenía una intención al escribirle, ¿no es cierto? Y si le dije, oye, disfruto estar contigo, ¿qué quiere decir eso? Que disfrutaba estar con ella, ¿no es cierto? Su compañía. No es de que disfruto estar contigo. ¿Qué quiere decir esto para ti? Y se la pasa a alguien más. ¿Qué crees tú que quiso decir Luis aquí a Robert? Lo que dice, ¿no es cierto? Nada de que, bueno, para mí quiere decir que le gustaba tomar un café con ella. ¿Y dónde dice eso en el texto de la carta? No lo dice, ¿o sí? Sin embargo, hermanos, noten qué ridiculeces hacemos y realmente hasta caemos en una actitud y manejo blasfemo de la palabra de Dios, la tratamos a la ligera, pero eso sí somos muy reverentes cuando hablamos del Quijote o cualquier otra obra literaria. Hay que entender el contexto histórico. Hermano, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez, está diciendo aquí Salomón, versículos 1 al 4, mira, necesitas trabajar duro para encontrar la sabiduría. No es nada más con una lectura ahí a la ligera, ya estuvo, hice mi devocional, gracias Señor, abre mi entendimiento, lo leo, gracias, muy lindo, adiós, me memorizo el versículo. ¿Y para qué te lo memorizas si ni sabes lo que significa? ¿No es cierto? Necesitas entender lo que significa para que entonces puedas aplicarlo correctamente a tu vida. Entonces, primer beneficio de la protección de la sabiduría para los que se esfuerzan por estudiar y someterse a su palabra es que vas a entender el temor de Dios, versículos 5 y 6. Segundo beneficio, versículos 7 y 8. Vas a entender que Dios cuida de sus hijos. Vas a entender que Dios cuida de sus hijos. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría, noten, a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el versículo 8 que guarda las veredas del juicio y preserva o cuida el camino de sus santos. Noten el énfasis en el cuidado. Versículo 7, escudo. 8, guarda. 8, preserva. Parte de entender la sabiduría es entender que Dios cuida de sus hijos. ¿Cómo lo hace? A los que caminan en obediencia a Dios, Él los guarda de muchos peligros que el pecado trae. Y lo vamos a ver a detalle en un momento. Lo que vemos es que Dios guarda a sus hijos de muchos peligros que conlleva el pecado a través de la obediencia de sus hijos. Por ejemplo, el hecho de que te abstengas de emborracharte, Dios a través de tu obediencia, de no embriagarte con vino, como dice Efesios 5:18, te cuida de muchos peligros que conlleva el emborracharte, ¿no es cierto? Si manejas en estado de embriaguez, es probable que choques y te mueras. Así de simple. Dios en su providencia te puede guardar de muchos peligros a los que te expone el pecado. Entonces,
Dios cuida de sus hijos a través de su obediencia. Lo vamos a ver aquí en un momento a detalle. Noten un tercer beneficio que conlleva la protección de la sabiduría. Versículo 9. Aprenderás a ser ético y justo. Aprenderás a ser ético y justo. Observen Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué está diciendo este versículo? Que al tener sabiduría adquieres discernimiento moral, sabes lo que está bien y lo que está mal, y también aprendes a tratar a la gente de manera justa, como lo vimos en el 1:3. Y no es mediante una clase de ética, sino de estudio diligente, versículos 1 al 4, y de esta manera te conduces de una manera agradable a Dios en tu trato con la gente, de una manera justa, ética. Observen un cuarto beneficio de encontrar sabiduría. Recuerden el contexto 2:1 al 4, cuando te esfuerzas por estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios. Número 4, disfrutarás de entender la sabiduría. Disfrutarás de entender la sabiduría. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón. Recuerden, el corazón en la mente hebrea se refiere a la mente, los deseos, la voluntad. Cuando a lo más profundo de tu ser, quiere decir, ya entendiste. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia o el conocimiento fuere, escuchen esto, grata a tu alma. Observen esa palabra, grata. Se puede traducir gratificante. Observen algo muy importante aquí. En el 1:22 lo vimos, regresen ahí por un momento. ¿Cuál es la actitud en general de la humanidad? Bueno, véanlo desde el 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vimos en Romanos 3:18 que por naturaleza el ser humano no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿recuerdan? Por naturaleza el ser humano es, versículo 22, Proverbios 1:22, es simple, ama la simpleza, como burlador desea el burlar, como insensato aborrece la ciencia, el conocer a Dios. ¿Cómo puede ser que del 1:22 que los insensatos aborrecen la ciencia, aquí en el 1:10, ahora la ciencia o el conocimiento de Dios es grato al alma? ¿Cómo pasas de aborrecer a Dios y su palabra y querer y aborrecer la obediencia a Dios a deleitarte en conocer a Dios y obedecerlo? ¿Qué tiene que pasar para que haya un cambio ahí? Respuesta 2 Corintios 5:17. Si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que tiene que pasar para pasar de aborrecer la sabiduría a amar la sabiduría? Nuevo nacimiento, regeneración. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad. Juan 1:12, ¿recuerdan? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, no fueron engendrados de sangre, ni de carne, ni voluntad de varón. Esto es, el creer en Dios no es resultado de la voluntad humana, sino dice Juan 1:13, sino de Dios. Crees porque Dios te da la capacidad, cambia tus deseos. Esto es el nuevo nacimiento, esto es la regeneración. Así es como una persona puede pasar de aborrecer la sabiduría a amar la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios le da un corazón transformado y de ahí la disposición de obedecer. Y cuando, como lo vemos en el versículo 10, cuando tienes un corazón transformado, la sabiduría va a deleitar tu vida. Eso es lo que dice aquí el versículo 10. La ciencia fuere gratificante, grata a tu alma. ¿Se dan cuenta? Esta es una marca evidente de un verdadero hijo de Dios. Cuando Dios cambia tus deseos. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Así de simple. ¿Qué es lo que mayor deleite trae a tu vida? El estar con otros cristianos, como dice 1 Juan, el amar a los hermanos, el conocer a Dios a través de su palabra, el obedecer a Dios. ¿Es eso lo que mayor satisfacción trae a tu vida? Porque aunque varíe el deseo por nuestro pecado, ¿es esa la dirección de tu vida?
por imperfecto que sea, lo que más llena, lo que más deleite trae tu vida es conocer a Dios y obedecerlo y adorarlo, alabarlo y estar con su cuerpo. Si es así, esa es una evidencia de que Dios te ha dado un nuevo corazón, que Dios te ha liberado de la potestad de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Y noten, hermanos, entre más conozcas, más querrás. Vas a ser como Jeremías en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras por mí, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Yo recuerdo una de las evidencias más claras en la salvación que Dios me concedió es que por 2 años, de los 16 a los 18 años de edad, cuando por primera vez fue expuesto al Evangelio, me llevaban mis padres a la fuerza. Y iba, escuchaba la palabra, iba a estudios entre semana, estaba los domingos, pero me aburría como no tienen idea. Era terrible. Y predicaban la palabra ahí donde me llevaban, una congregación. Pero es decir, cómo me deleitaba, cómo me urgía estar con mis amigos y irme al antro. Me urgía a pecar. ¿Por qué? Porque estaba muerto en delitos y pecados, porque era un religioso. Pero, por la gracia de Dios, con el tiempo, empezó a haber un deseo por estudiar la palabra y lo disfrutaba y empezar a querer ir a la iglesia y la palabra y estar con otros cristianos. ¿Qué pasó? Dios me salvó. ¿En qué punto? No lo sé. En un periodo de tiempo aparentemente, me puedo acordar, en 18 años, pero no sé exactamente qué día. Pero sí vemos el fruto que produce el Espíritu de Dios. Y hermanos, recuerden cuando dice en Romanos 8, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿recuerdan? Hermanos, no es de que nada más, cuando alguien te dice, ¿eres hijo de Dios? Pues no sé, a ver, ¿qué te dice el Espíritu? No, momento, no es que te dice, no es que te escuche, eres hijo de Dios. No. ¿Cómo da el Espíritu testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Muy simple, por el fruto que el Espíritu produce. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quizás no va a ser perfecto, claro. En la medida que creces espiritualmente, en la medida que te esfuerzas por entender la palabra y obedecer la palabra y darle la espalda a tu pecado, vas a pecar menos y obedecer más. Eso es crecimiento espiritual, poco a poco, pero el deseo va a estar ahí. El deleitarte en la sabiduría va a estar ahí si eres hijo de Dios. Entonces, otro beneficio de la sabiduría número 4 es disfrutar de entender la sabiduría. Número 5 en nuestra lista. Cuando te esfuerzas por estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios, hay un quinto beneficio, versículo 11. Serás protegido de decisiones peligrosas. Serás protegido de decisiones peligrosas. Versículo 11. La discreción te guardará. Aquí la palabra discreción se puede traducir la prudencia te guardará. Te preservará la inteligencia. Noten la repetición ahí de los términos en el 11. Te guardará, te preservará. ¿De qué te va a proteger? Lo vamos a ver en un momento. Del dolor y destrucción que traen decisiones que llevan al pecado. Esto lo veremos a detalle en un momento, pero por ahora noten el contexto, versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Versículo 12, para librarte del mal camino, de los hombres, lo veremos en un momento. Versículo 16, serás librado. ¿Notan? Ahí está la protección. Entonces vas a ser protegido de decisiones peligrosas. Recuerden en Romanos 3:16, lo que caracteriza al incrédulo por vivir en una vida de pecado, nos dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué es eso? La persona sin Dios vive en una vida de dolor y sufrimiento continuo. Lo trata de maquillar con trabajo, con dinero, con viajes, pero en cuanto se acaba la satisfacción temporal que puede traer una bendición temporal de Dios, sigue ahí el dolor, sigue ahí el sufrimiento, porque vive sin Dios. Sin embargo, no es el caso con alguien que entiende la palabra de Dios y se somete a ella. Noten un sexto beneficio, versículos 12 al 15. Cuando te esfuerzas por estudiar, entender, obedecer la palabra de Dios, serás protegido de hombres malos. Serás protegido de hombres malos. Versículo 12 al 15. Observen ustedes.
para librarte, versículo 12, del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Noten la palabra perversidades. Tiene la idea de torcidas. Son palabras torcidas. Estos hombres hablan palabras torcidas que muestran una manera de pensar torcida, valores torcidos. Ahora, si estos hombres hablan perversidades, muestran lo que hay en su corazón, porque recuerdan, lo que hablamos refleja quiénes somos. Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y noten estos hombres cómo son, versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas u oscuras en el hebreo. Noten, muy importante esta palabra, que dejan los caminos derechos. La implicación es que dejaron la vida de obediencia para andar en sendas de oscuridad. Dejaron la vida de obediencia para vivir en desobediencia a Dios. Esto implica que externamente profesaban obedecer a Dios, que lo conocían, pero realmente nunca lo conocieron. No es que perdieron la salvación, nunca la tuvieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque su naturaleza nunca fue transformada. ¿Y cómo sabemos que nunca se fue transformada su naturaleza? Vean de nuevo el versículo 13. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. ¿Se dan cuenta? Anduvieron aparentemente en el 13 en algún momento de su vida por los caminos derechos. Externamente parecían profesar obedecer a Dios, pero hubo un punto en que los dejaron para andar en las sendas tenebrosas. Y noten, versículo 14, esto revela su naturaleza, que nunca nacieron de nuevo, nunca lo fueron regenerados, que se alegran haciendo el mal. Esa palabra alegran traduce una palabra hebrea que significa se gozan, les gusta. La idea aquí en el 14 es que disfrutan hacer el mal. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que nunca conocieron a Dios. Sí, versículo 13, anduvieron en los caminos derechos, pero los dejaron para andar por sendas de oscuridad, porque eso es lo que realmente les gusta, versículo 14. Que se alegran haciendo el mal. Noten, continúa ahí Salomón, que se huelgan en las perversidades del vicio. Esa palabra huelgan traduce una palabra hebrea que significa que gritan con gozo, se deleitan. Noten en qué, versículo 14, en las perversidades del vicio, de la maldad. Hermanos, esta es la naturaleza caída. Esta es la naturaleza pecaminosa. Recuerdan, Romanos 1, versículo 32, hablando de una lista de pecados, nos dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Esta es la naturaleza caída. Este es el que aplaude el pecado de adulterio y le dice a su amigo en el trabajo: qué bueno que dejaste a tu mujer, hombre, disfruta. ¿Se dan cuenta? Qué bueno, vente a emborrachar otra vez, qué bueno. Este es el deleite en el pecado. Versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Noten el contexto, versículo 12, para librarte del mal camino, de estos hombres que se deleitan en el pecado. La sabiduría te protegerá a ti y a tus hijos en la medida que los instruyas y ellos se someten a su palabra, de estos hombres perversos. Número 7 en nuestra lista: cuando te esfuerzas por estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios, disfrutas de otro beneficio. Versículos 16 al 19, serás protegido de la inmoralidad sexual. Serás protegido de la inmoralidad sexual y sus peligros. Serás protegido del pecado sexual y su poder destructivo. Véanlo, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña. Esto es en el hebreo de la mujer impura, de la mujer inmoral es la idea. Recuerden, ¿por qué habla de una mujer? Porque en el 2.1 le está hablando a su hijo. En el caso de las mujeres, serán libradas del hombre inmoral que busca seducirlas. Y observen una de las características de esta mujer, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Observen la palabra halaga.
Se puede traducir de la ajena que adula con sus palabras. Esta mujer apela al orgullo del hombre. Eres tan inteligente, tan guapo. ¿Cómo no te valora tu esposa? Eres un hombre guapísimo. Y no te está apelando a su orgullo, apelando a su orgullo. Y lo mismo para las mujeres. Como decimos en México, te baja el cielo y las estrellas este impío. Te habla bonito, claro, eres tan linda, tan guapa, qué virtud. Y te está masajeando el orgullo, te está adulando. Algunos pensarían, oye, esta debe ser una mujer de la calle. No, escuchen, esta mujer, versículo 17, se puede encontrar en la iglesia. Estos hombres se pueden encontrar en las iglesias. Se pueden encontrar entre aquellos que profesan conocer a Dios. Esto es lo que los hace aún más peligrosos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 17. La cual, hablando de la mujer extraña, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Quién era el compañero de su juventud? Su marido. ¿Por qué dice de su juventud? Porque en esa cultura, en la cultura bíblica, en ese entonces se casaban muy jóvenes. Se casaban las mujeres 12, 13, 15 años. María, cuando estaba comprometida con José, probablemente tenía entre 12 y 15 años de edad. Entonces se le llamaba el compañero de la juventud al marido. Y observen dos puntos muy importantes en el versículo 17. Dios ve el matrimonio como un pacto. Se olvida del pacto de su Dios. ¿Lo ven ahí? Esto es un compromiso oficial, formal, entre un hombre y una mujer. Y noten, hermanos, que en Juan 4 el Señor reitera que el matrimonio es un pacto. Acompáñenme, porque este es un texto muy importante, en particular a la luz del día en el que vivimos. Juan 4, recuerden, aquí el Señor está hablando con la mujer samaritana. Y escuchen lo que le dice en Juan 4, 16. Juan 4, versículo 16. Jesús le dijo en Juan 4, 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Juan 4, 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido, y escuchen esto, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué el Señor Jesús no consideró que el hombre con el que vivía la mujer samaritana era su marido? Porque no estaba casado con él, porque no había un compromiso oficial formal, porque no había un pacto. ¿Se dan cuenta? Un compromiso. Esto es lo que la Biblia define como matrimonio. Entonces, regresando a Proverbios capítulo 2, versículo 17, esta mujer extraña abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto. Pero observen lo que añade ahí al final del 17. Se olvida del pacto ¿de quién? De su Dios. Dijimos que hay dos puntos muy importantes en este versículo. Uno, Dios ve el matrimonio como un pacto. Y número dos, escuchen, esta mujer no es una prostituta profesional. Es una mujer casada, versículo 17. Abandona al compañero de su juventud. Y escuchen algo muy importante aquí. Y además profesa tener una relación con Dios. Porque dice, se olvida del pacto ¿de quién? ¿De su marido? No, de su Dios. Hermanos, qué advertencia. Qué advertencia. Aplicándola a nosotros, cualquiera de nosotros. Debido a que todavía hay deseos pecaminosos en nosotros, podemos llegar a caer en adulterio, aún profesando a Cristo, como esta mujer, ¿no es cierto? Recuerden a David en 2 Samuel 11, un hombre de Dios que escribió, Jehová es mi pastor. Recuerdan, con un corazón regenerado que amaba a Dios, terminó cometiendo adulterio con Betsabé y matando a Urías, ¿recuerdan? Como cristiano puedes llegar a ser, escucha esto, como cristiano, puede llegar a ser más peligroso cómo te conduces con personas del sexo opuesto dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque probablemente te sientes más cómodo, probablemente es más fácil que bajes la guardia con mayor facilidad con un hermano o hermana en Cristo que con alguien que no profesa ser cristiano, ¿no es cierto? Si ves una mujer vestida de manera impropia, un hombre aquí que se siente el galán,
inmediatamente ahí en la calle, un X ahí, y es muy probable que ni siquiera lo voltees a ver, que cuidas, ¿sabes? Este hombre, cuidado con esto, cuidado con esta mujer, ¿no es cierto? Pero adentro de la iglesia estoy con mis hermanos. Pero cuidado. Ahora aquí no estoy diciendo, bueno, ya no se saluden de beso, hermanos, cuidado, sospechen de todo el mundo. No, no. El amor todo lo cree y debemos ser amorosos, pero el punto es que tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestros deseos pecaminosos que todavía tenemos, como dijo Pablo. Tenemos que estar conscientes, como dijo Pablo, 1 Corintios 10:12, que el que mire que esté firme, así que el que piense que está firme, que mire que no caiga, ten cuidado. Ten cuidado. Ahora observen, regresando al versículo 18, ¿hacia dónde se dirige la mujer adúltera? Proverbios 2:18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Mucha atención. El que adultera, o también se puede aplicar por implicación práctica, el que comete inmoralidad sexual, sea fornicación o sea adulterio, se coloca en un camino de muerte. Obviamente, si se arrepiente, Dios lo perdona, pero ¿cómo es que se coloca en un camino de muerte? Bueno, si te arrepientes, Dios te perdona, pero te puedes exponer quizás a la muerte mediante una enfermedad venérea, o un marido celoso que te quiere matar, o una mujer celosa que te quiere matar, como advierte Proverbios 6 y Proverbios 5, si Dios quiere, a ver si nos da tiempo de llegar a eso el sábado, domingo. También, aunque te arrepientas, si caes en pecado sexual, fornicando o cometiendo adulterio, te colocas en un camino de muerte. Sí, si te arrepientes, Dios te perdona, pero quizás te colocas en un camino de muerte, quizás al cultivar un estilo de vida inmoral que te lleva a estar con gente que te puede terminar matando. O, obviamente en el caso de un incrédulo impenitente, muerte eterna, si mueres sin Cristo, 1 Corintios 6. Entonces, lo que está diciendo aquí Salomón es que la sabiduría te va a proteger de este tipo de hombres, de mujeres inmorales, si entiendes y te sometes a su palabra. Hermanos, noten por cierto aquí un comentario al margen de implicación práctica, a ver si tenemos más tiempo en el 5, si llegamos, si Dios quiere, el domingo. Noten cómo Salomón le habla a su hijo de manera abierta de esto. ¿Se dan cuenta? Muy importante esto, hermanos, no es un tabú. Tenemos que hablar con nuestros hijos de esto, obvio, de manera prudente. Por supuesto, noten que no habla de manera vulgar. No, pero le habla a su hijo de esto. Está consciente que su hijo tiene tendencias pecaminosas igual que él, ¿no es cierto? Y así como tú luchas con tendencias, con deseos pecaminosos, tus hijos también, aunque sean cristianos genuinos y aunque sean fieles al Señor. Recuerden, Pablo dijo, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7, 14 y 15. Luchamos con deseos pecaminosos y tenemos que hablar con nuestros hijos, si los tenemos, de esto de una manera, obvio, amorosa, bíblica, honorable, como lo hace aquí Salomón con su hijo, y lo previene. Cuidado, obedece, te va a guardar de la mujer inmoral, que te va a adular y te coloca. Cuidado con esa mujer, cuidado con ese hombre. Noten, el último beneficio que puedes disfrutar si te esfuerzas por estudiar, entender y obedecer la palabra de Dios. Número 8, y finalmente nuestra lista por hoy: disfrutarás de vida eterna. Disfrutarás de vida eterna. Versículos 20 al 22. Dice en el versículo 20: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos, versículo 21, habitarán la tierra. Aquí es Canaán en el contexto de Israel, recuerden. En este entonces, cuando le escribe Salomón a su hijo. Y versículo 21, y los perfectos permanecerán en ella. Versículo 22, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. En términos de implicaciones prácticas, aquí encontramos de nuevo los dos caminos que encontramos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 7:13, ¿recuerdan? 7:14, entrad por la puerta estrecha.
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso diré aquí. No estamos diciendo que la salvación es por obras, claro que no. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, el regalo de ¿quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entendemos eso. Pero la idea aquí es que solo mediante una fe arrepentida en Cristo, una vez que has venido con una fe arrepentida en Cristo, vas a demostrar un hambre por su palabra, que se va a manifestar en ser diligente en estudiarla, con una actitud humilde, y entonces vas a poder disfrutar de todos estos beneficios, de esta protección que otorga la sabiduría a los que la encuentran. Y de nuevo, ¿dónde la encuentran? En la palabra. Hermanos, disfrutar de esta protección de la sabiduría es como en México, seguramente aquí también tienen, en algún lugar público, hay en el centro, por ejemplo, de un estacionamiento, de un centro comercial, un círculo verde que dice área de seguridad. Y la idea es que cuando hay un terremoto o un incendio, la gente tiene que ir ahí para ser protegida de ser quizás dañada de algún edificio que se cae. Y así es en la vida cristiana. La manera en la que te mantienes en el área de seguridad, del círculo de bendición de Dios, de protección de todos estos peligros, la manera en la que disfrutas de estas bendiciones es manteniéndote dentro del círculo de seguridad, de estudio, de entendimiento y obediencia a la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar, y si Dios quiere, el sábado en la noche continuaremos con el capítulo 3, uno de los capítulos mejor conocidos, probablemente el mejor conocido del libro de Proverbios, como lo veremos si Dios quiere el sábado. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra en esta noche y de estudiar estas verdades tan ricas, tan importantes. Sin duda para algunos son conocidas, para otros nuevas quizás, pero sea cual sea el caso, nos ayudan, Padre, nos llevan a evaluar nuestra vida. Que escuchemos la advertencia de la sabiduría que vimos en el capítulo 1. Que si alguien no te conoce en esta noche, tu espíritu lo traiga a ti, lo lleve al punto de ver su pecado y clamar a ti por misericordia, sabiendo que el que a ti viene tú no lo echas fuera, que el que oye tu palabra y cree en el que enviaste no pasa de muerte a vida, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida y va a tener vida eterna. Y Padre, por aquellos que te conocen, que estas verdades, esta advertencia y estos beneficios que tú nos ofreces de una manera tan amorosa, los podamos disfrutar por esforzarnos, por disciplinar nuestra vida. En las palabras de 1 Timoteo 4:7, por disciplinarnos para la piedad. Que recordemos, Señor, que la vida cristiana no es tipo microondas de crecimiento instantáneo, sino una vida de disciplina constante, de estar disciplinándonos por estudiar, darle la espalda a nuestro pecado y someternos a tu palabra. Y que estas ricas verdades nos motiven para esforzarnos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Ya estamos.